Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Jaula del Noob, edición entrevistas. Y esta vez está con nosotros Deepak Daswani, que bien, pues él es un ingeniero en informática, también es hacker y pues es muy destacado en el mundo de la ciberseguridad. Estuvo también trabajando como evangelizador por parte de INCIBE y pues del gobierno de España, y de igual manera también ha sido Chief Security Ambassador para Telefónica. Bueno, creo que muchas personas lo conocen. Nosotros hemos tenido la fortuna pues, de seguirlo por redes sociales. También ha dado charlas en TED, ha salido en múltiples canales de televisión, dando entrevistas acerca pues, de ciberseguridad, concientización y otras cosas. De igual manera es autor del libro La amenaza hacker. Y antes que nada, pues, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola chicos, ¿qué tal? Nada, bien, bien, muchas gracias por tenerme aquí y yo contento de estar con vosotros ustedes, depende de dónde se diga. Aquí, yo soy de Canarias, aquí decimos ustedes y en la península se dice vosotros, así que nada. Bien, pues antes que nada queremos saber cómo inició ahora sí que tu curiosidad por la informática y en específico, ¿por qué te inclinaste por la seguridad informática? Pues mira, a ver, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, pues, hay una palabra que resume mi vida, yo creo, y además está presente en todo lo que hago, que es la pasión, ¿no? Y es una palabra, la, yo creo que es lo que mueve a todos los que acabamos en esto, por más allá de la gente que puedan trabajar en el sector por estrategia, por redirigirse, porque está de moda, por lo que tú quieras, los que nos dedicamos a la parte técnica de esto que llamamos el hacking, la ciberseguridad, que antes se llamaba seguridad informática, es sobre todo la ofensiva, ¿no? Es por la parte de la inquietud, esa pasión que nace desde pequeño, ¿no? Y yo creo que todos los que compartimos esto tenemos unas cabezas parecidas. Bueno, cada uno tiene su locura, ¿no? Pero esa cabeza inquieta por siempre llegar ¿no? a ahondar la razón o por qué pasan las cosas en todos los ámbitos de la vida, pero sobre todo en el técnico. Entonces, bueno, yo desde pequeño, soy del año 80, entonces de pequeño tuve la suerte de crecer a medida que llegaba la tecnología, empecé con los ordenadores, bueno, con la Amiga 500, programaba en Basic, con la Amiga 500, luego con los 286, 386, 486. Y bueno, siempre estuve en curiosidad por la informática, programaba, no, en verano me apuntaba en cursos de programación y siempre me gustó, ¿no? Antes de que existiera Internet, me conectaba a las BBS con el modem para coger. En aquella época había gente que se dedicaba al hacking, pero yo me dedicaba más puesto a software aquel que se compartía, que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Freeware se llamaba, ¿no? Todo este tema, ¿no? Y luego, bueno, luego a la hora de estudiar, pues estudié ingeniería informática, pues porque es lo que me ha apasionado. Y sí es verdad que en aquella época, al final, el mundo no era como ahora, ¿sabes? Entonces, no existía la posibilidad de dedicarte profesionalmente a esto, salvo en algunos sitios, como en Madrid, Barcelona, a lo mejor. Yo vivo en Tenerife, en aquella época, bueno, he vivido fuera, en la época que estuve en ICIE, pero vivía aquí, entonces mis primeros trabajos fueron orientados a la parte de desarrollo, ¿no? Desarrollo, ingeniería de software, ingeniería geográfica, banca. La parte del hacking era un hobby dentro de mi profesión, una pasión, que luego con el tiempo se convirtió en un trabajo, pero aprendías de manera, antes no existía todo lo que hay ahora, ¿no? No, es decir, no habían cursos de ciberseguridad, no había másteres, no había nada, no existía la palabra ciberseguridad. Entonces, quien le gustaba esto tenía que aprender pues con los foros, con los tutoriales, con los libros, ¿no? Ni PDF, libros. Y luego poco a poco fue evolucionando. Y entonces yo soy de esa época y luego ya pues, bueno, fue el boom de la ciberseguridad, la época de INCIBE y todo aquello, ¿no? Voy a parar por si queréis preguntar algo, porque si no estoy aquí hablando una hora seguida. No, no hay problema, más bien, Deepak. Este espacio es tuyo, sabes que este espacio es tuyo. Estamos aquí compartiendo experiencias y bueno, es bastante interesante hablar acerca de los orígenes, ¿no? Como tú dices, bueno, ya hace mucho tiempo de orígenes y desde cuando no se sabía nada, la parte de ciberseguridad que recién empezaba a existir y desde que, bueno, te conectabas con el módem de 56 kbps a tu computador, que es una evolución que la hemos vivido, creo que la mayoría de los que estamos acá, y No, y que ha la sido época de importante. Netscape todo eso, ¿no? Sí, toda esa evolución que se ha vivido en cuanto al ámbito tecnológico y al ámbito
de la conexión. Pero como tú dices y describes, algo muy importante es la pasión con la que haces. O sea, que tu hobby, como tú decías, se convierta en tu medio de vida, en tu profesión, es algo súper interesante porque lo haces con pasión, que eso es muy bonito. Eh, en cuanto a algo, Deepak, justo habíamos aplazado nuestra entrevista por la eventualidad que se había dado en toda la parte de la península ibérica en España por la cuestión de los Apagón. cortes de energía, que fue una situación bastante disruptiva en cuanto a todo el proceso de la vida diaria de todas las personas, no solo en España, sino en España y en Portugal, que creo que fueron los más afectados. Entonces, quería preguntarte algo. Bueno, independientemente del origen de la falla en la cuestión eléctrica, que entiendo que no saben todavía, que están Y investigando en esa todavía se está parte. especulando porque si es un Sí, ciberataque o hay mucha no. especulación. Yo creo que sí hay mucha especulación y son situaciones que se presentan como para poder especular. Pero yo creo que viene también la parte desde el punto de vista de la importancia de estas infraestructuras tecnológicas de OT y el riesgo que hay. Con la cuestión de estos ataques de infraestructuras críticas, ¿no? Independientemente, como te dije, del hecho que sea, porque pueden haber daños mecánicos, humanos, de todo tipo, ¿no? En este tipo de infraestructuras. Pero sí debemos de voltear a esas posibilidades desde la parte de cibernéticas de los ataques, ¿no? Y si el día lunes que pasó esto en España y en otros países que ha pasado también, bueno, en Ecuador vivimos acá un par de episodios muy parecidos el año pasado, pero fueron igual por daños de infraestructura. Pero tenemos que poner en cuenta y quiero saber tu perspectiva acerca de cómo es tu visión y cómo se debería empezar a mirar hacia las infraestructuras de OT con respecto a la A ciberseguridad. yo creo que esto no es un tema nuevo, es decir, esto, o sea, llevamos con la cantinela. A ver, yo voy a ser sincero, es decir, hay gente que le... De hecho, el tema de la pasión, ¿no? Bueno, voy a contestar la pregunta por si no me salto. Em, bueno, el caso es que yo tengo una sensación interna que no lo debería compartir públicamente, ¿no? Pero claro, yo llevo mucho en esto y mucho a alto nivel y sobre todo en la época en la que estalló el boom de la ciberseguridad, los eventos, el marketing, las infraestructuras críticas, el tal, ¿sabes? El mundo hack, una conferencia, otra, y estaba en ese momento, ibas a las conferencias, presentabas trabajos de investigación, ibas veías lo que presentaban en Black Hat cada año, en DEF CON, tú investigabas a tu nivel, ¿no? Y llega un momento en el que ya nada sorprende ni a ti mismo ni a tus compañeros, porque ya todo se hackea, las noticias ya no nada sorprende a nadie, pues millones de brechas de datos, se roban todo, da igual, criptomonedas, pasan incidentes que son mucho más eh, que en la más, o sea, más críticos en la realidad que en la ficción. Llega un momento en el que nuestro cerebro se acostumbra a esto, tanto el de los que somos frikis de la tecnología como la gran masa social, ¿no? Que, pues toda la gente de a pie que ya lo ve como, ciberataque, ¿no? Es decir, entonces esto ha pasado hasta el punto en el que es curioso, porque por un lado, los que estamos en esto, sabemos que ya no es tan fácil encontrar vulnerabilidades, fallos, eh, em, ¿cómo se dice? Em, complejos o curiosos de la manera que antes, porque la tecnología que se desarrolla es más segura. Ahora tú programas y aunque no lo sepas, por detrás los lenguajes de programación están implementando funciones para corregir todas esas vulnerabilidades que antes, pues, SQL injection, inyección de código y un montón de cosas, ¿no? Entonces, con el follón de las infraestructuras críticas, llevamos desde el año 2013, no desde hoy. Cuando yo empecé en INCIBE, era la época en la que se cambió, de hecho, INCIBE se llama INTECO, y cambió de INTECO a INCIBE porque la palabra ciberseguridad fue la que copó nuestro mundo. Fue un cambio estratégico. En España salió la Estrategia Nacional de Ciberseguridad y se creó el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Y vamos con la cantinela de la importancia de las infraestructuras críticas del año 2003, ¿no? O sea, no de 2025. Y ya la gran masa social también lo conoce, ¿no? Y sobre todo los que estamos en esto. Entonces, no es algo nuevo. ¿Y qué se hablaba? Pues eso, sectores de abastecimiento, luz, agua, energía, que Madrid se cala sin luz,
Era un ejemplo que se ponía en las conferencias, en las tertulias, en las mesas redondas. ¿Tú sabes a cuántos eventos he ido yo? Es que, claro, yo he ido a... Hay gente que empieza ahora, yo cuando los veo hablar de esto y tal, digo, llevo 600, 1000, no sé cuántas, mesas redondas, conferencias, tertulias, entrevistas en la tele, en millones de sitios, en ICIBE, en Telefónica, en Deloitte, por mi cuenta. Entonces, claro, llega un momento en el que ya a ti incluso esta parte te aburre un poco, ¿no? El especular, el hablar, la verdad, porque yo soy un tipo muy... Porque siempre es lo mismo. O sea, somos conscientes del peligro que esto conlleva y se presta atención a esto desde hace muchos años, desde los organismos, y se crean los planes de protección de infraestructuras críticas, se catalogan las infraestructuras críticas, se hacen eventos, se hacen demos y tal. Lo que pasa es que la posibilidad real de que algo tan grande suceda es afortunadamente, es muy pequeña. Han habido otros incidentes, igual que el que tú comentas en Ecuador, en 2015 creo que fue, ya, o en 2016, Ucrania, varias centrales eléctricas se quedaron paradas por un ataque, y hay millones de ejemplos relacionados, por ejemplo, caos en el aeropuerto de Estados Unidos el año pasado. El problema del año pasado de Fortinet, no, CrowdStrike y Microsoft, que no fue un ciberataque, pero generó un problema de disponibilidad por un fallo de actualización. Es decir, estos son tres, hay 6 millones, no 6 millones, pero hay muchísimos ejemplos, ¿no?, de esto. Entonces somos conscientes, pero ¿qué pasa? Que la magnitud de lo que sucedió en España el lunes es tremenda, porque fue un país entero. Y además, lo curioso es que fue un país entero, salvo el territorio que siempre está por detrás del país, que es el mío, que es Canarias, donde yo vivo, en Tenerife. Aquí no nos afectó, estábamos con luz, pero porque al final el colapso fue tan grande que es verdad que las telecomunicaciones, que es lo más, al final, es casi tan importante como la luz o el agua, sobre todo para ejercer nuestro trabajo, ¿no? Porque teníamos luz y agua, pero no podíamos comunicarnos, no podíamos trabajar porque nos quedamos sin señal móvil y sin cobertura por lo que estaba pasando ¿no?, en la península. Entonces, bueno, yo creo que ahora, creo que nosotros ya éramos conscientes de esto, pero la gran masa social lo es aún más. Pero por otro lado, también, te digo, el mundo en el que estamos viviendo ahora ha evolucionado de esta manera, en la que la tecnología nos conecta cada vez más y a la vez nos hace cada vez más vulnerables. Y yo creo que ya forma parte, ¿no?, de nuestro... No sé lo que opinas tú, si el tema de infraestructuras críticas allí en Latinoamérica se maneja igual, pero llevamos ya años con esta historia, ¿no? Entonces, bueno, cuando ha pasado algo, es verdad que no sabemos si es causada por un ciberataque o no, pero no importa mucho, porque al final es un problema de disponibilidad, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco mi reflexión. Qué complicado, ¿no? Porque ya estaba leyendo varios noticias, artículos, ¿no? O sea, los inversores no tienen inercia, reaccionan en microsegundos. Y esa cascada que hay de protección es importante porque es que estoy viendo tanta mierda que la gente está divulgando, que no, sin sentido común, ¿no? Que es importante, ¿no? Verlo de varias ópticas, no tanto en una materia técnica, sino en una materia general, el por qué. Ahora, pero ya viendo otra cosa, mira, qué interesante tu perfil y me gusta bastante el tema de hackear mentes. Sí, Yo te planteo lo siguiente, mira, estuve pensando en cómo plantearte esta pregunta, porque tengo un pedo con esta mierda y te la voy a compartir sin tapujos, como decimos acá. Mira, te das cuenta que ahorita estamos en un contexto donde lamentablemente, puta, me preocupa, porque te das cuenta que hay miles de personas que están haciendo terapia con inteligencia artificial. O sea, que en esencia no son más que modelos estadísticos del lenguaje. No sabes, no te voy a explicar. Imagínate, máquinas sin conciencia, sin memoria afectiva, sin subjetividad, cabrón. A ver, el tema de la inteligencia artificial y los resultados que logra es tremendo, porque hay veces que tú mismo piensas que estás hablando con una persona cuando le respondes, pero luego te das cuenta, como técnico, de los errores que se cometen. ¿Sabes? Que el modelo tiene... O sea, pero incluso la es parte que más, técnica de que te más ayude... allá de falla, no te olvides que no estás hablando, no hay conciencia, estás consultando una base de datos que te está diciendo lo que quieres, que te está más o menos, te va a responder conforme a lo que vos le has planteado y va a relacionar, va a enviar un poquito más,
se va a tunear y te la va a soltar. Entonces yo digo, ¿será que, o sea, ¿dónde está? ¿Qué está pasando con nuestra psique colectiva, cabrón? Pero espérate, mira, te voy a enseñar una cosa. Estamos Porque tan solitarios, tan acelerados emocionalmente, aquí, ¿verdad? aquí hablaste del libro que saqué Planeta, pero el perfil que leíste no está actualizado. Y el año pasado publiqué este libro. Fíjate, esto se llama Hackea tu mente, de lo que Por eso hagas. mismo, hackea tu mente. Pero es Y, y de ahí, crecimiento personal. y ahí donde donde te planteo mi premisa, disculpa que te corte, pero Sí, con sí. esta temática que está pasando, de que se está haciendo terapia de esta forma y que se está creando mucho contenido, que hay mucha gente que está hablando del tema y demás. Y yo entiendo que te gusta mucho la filosofía, la psicología, tu formación, independientemente de ciberseguridad y demás. Porque, seamos honestos, separemos las cosas. Vos no vas a escribir hackea tu mente netamente porque vos vas a encontrar una manera de encontrar una solución en el lugar donde vamos a existir durante mucho tiempo y que si aquí no resolvemos, no resolvemos ni mierda afuera, ¿sí o no? Entonces, partiendo de ahí, ¿vos crees, qué crees que está pasando? O sea, con las personas, con los seres humanos, ¿qué crees que está pasando? O sea, estamos viviendo un momento en el que nos gusta, todo es acelerado, todo lo queremos para ayer y con premios y etcétera. Y el que lo hace más, y una competencia de quién lo hace primero, quién lo hace mejor, por más que hables mierda, pero igual lo hacen, ¿te das cuenta? O sea, la Sí. aceptación, qué sé yo, qué crees que está pasando, brother? ¿Dónde le Yo, estamos yo, pegando? yo creo que al final, ¿sabes lo que creo? Creo que no. Mira, te voy a poner un ejemplo malísimo porque además a mí se me ocurren los ejemplos y los suelto en todos lados, porque yo estoy acostumbrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el ejemplo no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero cuando empezó Internet, o sea, mi padre compraba los viajes de verano en una agencia de viajes, ¿no? Que es un tipo que se llamaba Agustín. Y el tipo, cuando la gente empezó a comprar viajes por Internet, y a reservarse sus propios viajes, el tipo se enfadaba porque no, porque era internet, porque claro, empezó a perder clientes las agencias de viaje y tal. Y el tipo siempre estaba enfadado cuando "Oye, es que la gente, no, porque claro, en el internet no es lo mismo". Y le decía a mi Agustín, tío, tú tienes que adaptarte a los tiempos, es que no hay más. Internet está aquí, la gente, pues tienes que dar un servicio por encima, ¿no? Entonces lo que pasa es que el mundo y la gente se adapta a lo que hay y la tecnología evoluciona hasta tal punto que la sociedad que tiene que vivir ahora pues tiene unas reglas del juego diferentes a las nuestras, porque más o menos, bueno, no sé, algunos sois más jóvenes que yo. He tenido la suerte o la desgracia de vivir de una sociedad analógica que empezó con la Nintendo 8-bit, con la Game Boy, con la Mega Drive, la PlayStation, bueno, todo eso, en Netscape, Internet, el primer cliente por electrónico, el IRC, las BBS y todo hasta el Internet del TikTok y el Instagram, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, claro, he ido adaptarme a la tecnología poco a poco y tengo la suerte o la desgracia de trabajar en esto y conocer cómo funciona por dentro, ¿no? Respecto a la gente, por otro lado, hay gente que no se cuestiona, las personas que trabajamos en esto tenemos esa inquietud de cuestionarnos todo, ¿no? Por eso llegas a ser un hacker. ¿Por qué pasa esto? Por intentar llegar más allá en el fondo de las cosas. Y eso es una cosa que aplicas a todos los campos de la vida, si eres así, tienes esa cabeza. Y hay gente que no lo tiene. Entonces, la gran masa social, creo que por un lado están perdidos, ¿no? Y creo que sí que hay mucha concienciación y que al final la gente es consciente del sufrimiento, la ansiedad y todas estas cosas que generan la tecnología y el mundo que vivimos. Ansiedad, depresión, ¿no? Y una sensación de frustración y de infelicidad mucho mayor que la que pudieron tener nuestros padres, nuestros abuelos, porque antes a lo mejor la vida era mucho más sencilla y más plana y no existían tantas opciones y tantas alternativas. Entonces no se planteaban tanto las cosas, ni tenían esa comparación de la que hablabas, esa gratificación instantánea, ese premio, esa competencia no existía, ¿no? Ahora, como la tenemos, nos cuesta más. Entonces hay gente que llega más allá y fíjate que si la gente hace terapia con inteligencia artificial es porque la gente es consciente de la necesidad de la terapia, que antes la terapia era algo malo, ¿no? Los que iban al psicólogo o al loquero, como se decía, pues era porque tenían un problema mental. Pero ahora está de moda decir que vas al psicólogo porque está cool, ¿no? Voy al psicólogo, tal, por una story y tal. Entonces, claro, el mundo, yo creo que no siempre hay que echar, o sea, al final son las reglas del juego las que están. Y es la sociedad que tenemos, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, pero no hay ni que criticar, ¿sabes? Hay que aprender a jugar, o sea, con las reglas del juego y
y ser capaz de discernir entre lo que es bueno, lo que es no y lo que no lo es, y tener las habilidades y el conocimiento necesario para superar pues, los obstáculos que tengas, los retos que quieras, y eso va en ti. Eso no da igual el trabajo que ejerzas, las condiciones del sistema que te haya tocado vivir, ¿sabes? Y eso, bueno, el despertar ese está en quien quiera despertar. Y habrá mucha gente que no, que siga así, no sé, no hay mucho más que decir en eso. Pero no le echaría la culpa de todo, ni a la tecnología, ni a la gente, ¿sabes? No sé. Las condiciones materiales que nos condicionan, o sea, las condiciones materiales lamentablemente pues son las que nos, de alguna manera nos cegan y nos hacen ir por esos caminos. No, no creo que sea tanto no tanto por una inercia. Pero no Me creo que sean parece las que condiciones materiales, porque hay gente a la que le mueve el dinero, hay gente a la que le mueve el éxito, hay gente a la que le mueve la fama, el reconocimiento, la autorrealización. A mí, por ejemplo, me mueven cosas diferentes en cada momento, pero, por ejemplo, una cosa que para mí es súper importante y más que el dinero y la fama, aunque la fama, tengo bueno, pseudofama viene gracias al reconocimiento porque las cosas que hago tienen visibilidad, pero yo cuando soy un tipo que quiere ser un hacker, no pienso que voy a estar dando conferencias o en telediarios durante 12 años, correcto. porque estás, pero al final sale, ¿no? Pero bueno, y luego tengo otra profesión que ha venido dedicada por la pasión, y es que mis dos pasiones han sido la tecnología y la música, desde pequeño. Yo tocaba, tengo aquí un piano, tocaba el órgano, y tocaba, pinchaba desde que tenía 16 años, pero como hobby, quien me conoce desde pequeño lo sabe. Y cuando he hecho trabajo de investigación, he hackeado mesas de mezcla de Pioneer y tal. Y hace 3 años que trabajo profesionalmente como DJ en discotecas, clubes, festivales, escenarios grandes. Empecé poco a poco desde abajo, aunque era un tipo conocido mío, y cuando la gente me veía, me decía, pues tú qué haces pinchando los fines de semana por 100 euros o 150, si eres experto en ciberseguridad, conferencias por todo el mundo, digo, ¿a ti qué te importa? Lo hago porque a mí me mola, porque me apasiona, porque me gusta, ¿no? Y ahí hay una necesidad de autorrealización y inviertes una energía y un tiempo que podrías estar invertido en otras cosas que a lo mejor estratégicamente, si te moviese en lo material, no tiene sentido. La gente me... Pero a mí, ¿sabes? No sé, yo he dado conferencias en todo el mundo, 1000 personas, y estoy acostumbrado y me gusta, pero cuando me subí al escenario de Carnaval de Tenerife, que está el vídeo ahí, este año lo hice, pero el anterior fue el primero, que había ahí, no sé, 50.000 personas, ¿no? O sea, la sensación fue brutal, ¿no? Después de haber estado 2 años ya a tope, y cada fin de semana que lo vi, entonces, claro, y cuando, o hacer música o hackear algo, o sea, hay una necesidad de autorrealización. Entonces, cada uno, hay gente a la que le mueve más el éxito, más la fama, más el dinero. Todo está relacionado, ¿verdad? Más o menos, si te va bien. Pero hay veces que no, hay veces que haces las cosas porque quieres. Entonces, bueno, eso, cada uno tiene una idea diferente de éxito. Eso es lo. Y además el problema de la vida, ¿sabes cuál es? Que las necesidades nuestras son dinámicas, van cambiando, no son siempre las mismas. Entonces, con lo que antes considerábamos que éxito, ahora a lo mejor ya no lo es. Cuando antes queríamos ganar dinero y cuando tenemos dinero, a lo mejor queremos realizar. ¿Sabes? Ese es el problema. Cuando quería conquistar a una mujer, luego quieres otra. ¿Sabes? O sea, la vida es así, ¿no? Entonces, hay otro problema de inquietud, de aceptación, de saber renunciar. Que yo, por ejemplo, con eso me cuesta a mí, ¿no? Yo lo quiero todo. Quiero llegar a todo, y no se puede, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo lo veis vosotros. No, pues muy interesante sin duda. Yo, la verdad, sí quiero hablar un poquito de hacktivismo y el contraste de lo que se ha vivido y lo que son los ciberataques y el ciberterrorismo. Dentro de la información que a mí me resultó como muy interesante, fue que el grupo No Name junto con el grupo Darkstorm se estaban autoasociando el ataque, y a veces que la disrupción informática de una noticia o estos grupos que pues para nada tiene que ver el tirar, ahora sí que redes eléctricas y todo esto, realmente con un acto de hacktivismo. Eso ya sería algo muchísimo más violento, pero estos grupos parecen no entender la línea entre lo que se puede hacer para una manifestación como lo que podría ser algo muy grave. Por tener más contraste de estos grupos, uno es pro-palestino, son grupos que pues han hecho con éxito, como tirar, por ejemplo, toda la infraestructura del aeropuerto de Los Ángeles, que pues se sabe que es bastante y que pudo haber afectado de muchas maneras, y que lanzan ataques de DDoS pues contra grupos
de Israel, grupos de NATO, ahora sí que páginas de Estados Unidos de forma masiva. El grupo No Name también es un, pues, actor importante, ha tirado ministerios de transporte, ministerios de economía, ministerios de finanza de varios países, y pues son grupos prorrusos. Entonces, ¿qué pasa con la unión de estos grupos? O sea, es lo que a mí me gustaría tratar de visualizar. Creo que, pues, por ejemplo, son como pandillas, ¿no? Ellos se dicen hacktivistas, pero claramente están haciendo algo negativo. Claro. Eh, pero se unen y qué podría llegar a pasar si uno de estos grupos tira tantas cosas, pues yo le puedo decir, vamos a organizarnos 50 grupos o 60 grupos que debe de haber seguramente con todas Eh, las botnets posibles y podría ser muy grave. No sé cuál es tu opinión de cómo escala este pandillerismo cibernético a cosas como ciberterrorismo. a ver, el tema del activismo es un tema del que podríamos estar, como todos, podríamos estar hablando horas y horas, porque claro, hay una parte, a ver cómo lo decimos, hay una parte de la filosofía activista, ¿no? Que en el fondo compartiremos todos los hackers, ¿no? Libertad, neutralismo en las redes, todo, ¿no? Tecnología abierta, porque tenemos, ¿no? Todo eso, o sea, de hecho, por eso se asocia al activismo, anónimo, la idea de, ¿no? Hay una parte de rebeldía, misticismo que tenemos todos los que nos digamos esto, más allá que superficialidad, pero de ¿cómo se dice? Eh, Luchar contra las injusticias, ¿no? V de Vendetta, este rollo, esa parte está ahí. Pero eso es una cosa. Y la delincuencia utilizando el pretexto de activismo es otra. Es decir, por ejemplo, cuando aquellos casos de hace millones de años, ¿no? Cuando Sony GeoHots, esta historia, y se cargaron el ataque de negación de servicio a Sony por el baneo a GeoHots, ¿no? Que había hecho el primer jailbreak de la PlayStation, creo. Bueno, pues tiene su parte, ¿no? Es un delito, ¿no? Pero tiene un impacto concreto porque el objetivo es reivindicar una idea y tiene un impacto ideológico que no, bueno, que no nos puede parecer. O, pues, por ejemplo, cuando es una guerra contra ¿cómo se llama? Los grupos y los terroristas, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Pero cuando se trata de hacer esto, al final, bueno, pues es un pretexto para, no son activistas, son delincuentes, y al final lo de atribuirse un ataque que no es tuyo, eso ya denota una necesidad de ego, de reconocimiento, ¿sabes? Que al final pierden el objetivo, incluso si hay gente que lucha por una supuesta causa, pierden totalmente la legitimidad de la causa cuando acometen este tipo de cosas, ¿no? Y sobre lo de qué podría pasar, ahí no sé qué decirte, porque no todo es escalable en nuestro mundo, ¿no? No todo es suma de capacidades, o porque ellos, con sus botnets, no todo es escalable potencialmente, ¿no? Entonces, puede ser que se unan los grupos y los ataques de nación de servicio dependen de muchas cosas. Ratios de inyección de tráfico, vulnerabilidades en protocolos concretos. Entonces, todo depende un poco de en qué se basa el ataque. Y por supuesto que cuanto más potencia, más capacidad de inyección de tráfico, más tráfico se puede generar. Pero no creo que sea que porque se unan vayan a caer infraestructuras más grandes. ¿Sabes lo que quiero decir? Pero es mi opinión, basada en lo que conozco de la cosa, ¿no? Pues sí, yo creo que en la perspectiva del hacking actual, ¿no? Hay muchos enfoques, ¿no? Y hablábamos mucho de que antes se trataba bastante desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? Se luchaba mucho por compartir la curiosidad de la tecnología, pero eso en muchos aspectos, no solo en la parte tecnológica, se ha vuelto como algo que es monetizable, ¿no? O sea, muchas personas ya lo ven como, voy a hacer esto, o voy a implementar esto, voy a hacer por monetizar, por ganar dinero, por ganar adeptos, por ganar cosas. Creo que en la actualidad se ha vuelto bastante
bastante común eso, ¿no? No lo hago por pasión, sino lo hago porque tal vez atrás viene algo que es monetizable, ¿no? Que no está mal, ¿no? O sea, si tú quieres monetizar algo y puedes hacerlo, pues hazlo. En esta vida se necesita para poder subsistir y poder vivir, ¿no? Pero sí creo que se ha perdido un poquito eso que decíamos, ¿no? Esa motivación por hacer algo con un fin, con un fin que no sea 100% el monetario, ¿no? Desde mi punto de vista en esa parte. Eso pasa en todas las profesiones, en todos los Sí, ámbitos, y nos puede pasar a todos. Puede pasar que tú hagas algo por pasión y que con el paso del tiempo tienes éxito y entonces ya te mueven las dos cosas. Y puede pasar, como decía, de hecho, esta frase es de uno de mis psicólogos, que dije que está de moda, era el psicólogo, que de hecho es Ventura, el que escribió el prólogo del libro, y él hablaba de prostituir o pervertir una pasión genuina por la búsqueda de éxito, reconocimiento, dinero, fama, etcétera. Y ese es uno de los peligros en los que puedes caer, ¿no? Y por ejemplo, eso es algo que todos podemos hacer, porque, ¿sabes? Te pongo otro ejemplo que siempre me viene a la cabeza. En el primer documental de Avicii, no en el segundo, David Guetta decía que y lo dice James Hype y tal, cuando empezó a producir música y sacó un super hit, pues ya no es lo mismo que cuando después de haber sacado varios super hits, cuando produces solo estás pensando en que lo que hagas sea un super hit y te olvidas de la conexión que tienes y de por qué empezás a producir música, ¿no? Porque hay una presión, es lo mismo que te pasa con esto. Entonces, bueno, hay una parte que es comprensible y simplemente hay que tenerlo en cuenta para no caer en ese error, ¿no? Pero eso es algo que, como dices tú, se ha perdido en la gran masa social, ¿no? Y yo creo que la gente que hace las cosas buscando un resultado solo tiene más posibilidades de no persistir con todos los problemas o dificultades que van encontrando en el camino cuando se trata de cosas realmente importantes. Porque lo decía antes Paul, ¿no? La gratificación instantánea. Pero las cosas que todos queremos que valen la pena implican mucho tiempo, esfuerzo. Entonces, el que lo hace con pasión persiste y el otro, pues tarde o temprano, acaba desistiendo, ¿no? Mira, oye, ¿sabes qué? Te voy a tocar el tema, te voy a tocar tu tema, que es lo que te encanta, bro. Y te lo voy a desarrollar, mira. Yo soy un apasionado de mierda, tengo varias, pero dentro de ellos, mira, como que el tema de la música, puta, la frecuencia. Imagínate, ¿no? Como el pedo que pasó allá en España, todo es frecuencia, en la vida todo es frecuencia, cabrón. Vos ahorita has visto que mucha gente está hablando de la frecuencia, que la sintonía, porque son palabras de moda, ¿no? Sí, De lo que sí, lo está que pasa es que pasando hay en todo mucha el gente que habla y no tiempo. tiene ni puta idea de lo que habla, pero sí. Ni puta idea, totalmente ajeno. Ahora, mira, yo te digo, vos tenés la capacidad modular, o sea, vos tenés la capacidad de modular emociones, cabrón. ¿Te das cuenta? O sea, tiempo, estado de ánimo y todo en tiempo real. O sea, yo me pongo a pensar, puta, qué buen hack, cabrón es. O sea, o sea, más o menos trato de traducirte lo que ahorita con tu personalidad, tu manera elegante de vestirte. O sea, que todos son patrones. Uno observa, y hasta cuando hasta te he visto en tu evento, porque estuve mirando recién un poquito no es stalkearte, es conocer a tu invitado. Honestamente, nosotros nos ponemos ahí está el invitado y hacemos un poquito de research, pero no, a ver quién es, con qué vamos a conversar, qué le podemos preguntar, que en realidad nadie prepara a nadie, sí, todo aquí lo improvisamos. Pero ¿qué observé yo? Vos te das cuenta que el cómo uno se ve es cómo uno se siente, yo digo. ¿No? Y verte tocando de una manera circunspecta, muy elegante, muy Pero yo cuando polido, toco no voy, bien, cuando bien, toco bien sí, cortado, ¿no? sí, No, pues o sea, cortado sí, son detalles. cortado 2 veces en semana, pero es ¿Te das difícil. cuenta? Sí, sí. Oye, y me pregunto, yo digo, entre parafernalias, ¿cuándo te habrás colocado, cabrón, a una zona Wi-Fi ahí? Conéctese con el DJ, digamos, no sé qué. No, pero Y a ver, después para estar ahí, digamos, capturando, no, mentira. No, no, no no, esa eso es la ya pregunta. no, porque ya me aburre, eso sí lo hacía antes, pero yo eso Totalmente, lo va claro, totalmente. evolucionando, claro. Cuando eras un puberto, probablemente que sí. No, pero yo ahora te digo, mira, vos sentís que ser DJ es Me también como corté una eso. forma de hackear la mente colectiva de tu audiencia. Mira, no es lo mismo porque vos tenés una capacidad, como sabés, entender de frecuencia, entender de estados emocionales, porque no esto es casualidad. Aquí se nota que hay calle, aquí hay calle, al tiro se nota. Mira, cuando vos ves tu público,
Porque yo me imagino pararte delante de tantas personas, me hablas de 50.000 personas, Yo jugué cabrón. 2 veces en el carnaval. Este Imagínate, año, ¿no? O sea, pero normalmente son discotecas, que bueno, hay algunas 300, 200 por eventos. más que vos levantes la música y demás, ¿qué es lo que vos tenés algún ritual? Te pregunto, ¿tenés algún ritual que lo usás de pronto cuando estás afrontando algún momento, algún contexto de mucha audiencia o de pronto de otro tipo de energía que no están en sintonía con la tuya, ya sea una charla, TED, lo que más, pero yo sé que es un tema de DJ que parecería más banal, que no lo es para nada. Sí, Sí, yo sí, creo no, no. que necesita mucha personalidad y sobre todo poder agarrar al público de una manera, imagínate acelerarle esos BPM. No, no, y te voy a contar una cosa. Cuando yo empecé, date cuenta que yo llevaba ya muchos años siendo conocido, pues de eso, con el perfil más elegante, como dices tú, en la tele, en dando conferencias, con el traje. Claro, a pincharme, hay gente que me decía, vete con el traje, ¿no? Y poco a poco he ido sin querer. Bueno, al final yo tengo dos lados, todo el mundo tiene muchos lados. Yo, la gente que me ve a diario, siempre he ido con gorra al gimnasio, ¿sabes? Con sudadera, con la parte, más como un hacker, como parecen los hackers en las conferencias, y yo voy así mucho pues, por la calle, ¿no? Y a veces a tocar, pero a pichar a veces voy así, a veces voy más elegante, pero las primeras veces, claro, la seguridad que tú tienes en un registro, tú la has ganado, tú vas al Teatro Nacional de Santo Domingo, hay 1000 personas viéndote a ti y estás allí dando una conferencia y estás tan tranquilo porque lo has hecho, porque te sales, porque poco a poco has ido ganando la seguridad y con los años tal. Pero cuando empiezas a tocar, la primera vez te tiemblan las manos, porque, aunque haya 4 personas y todavía, eso cada vez que te expones públicamente, pero te puede pasar en la tele o me puede pasar mañana en una conferencia porque estoy con 5 tíos y el tema que voy a contar no lo tengo, no estoy tan convencido como otros que no, lo que sea, y te puede pasar. Y esto es igual. Y con el tema del micro, por ejemplo, yo soy un DJ más old school de pinchar, de tocar, como dices tú. Y las veces que ha tenido que coger el micro en grandes escenarios en carnaval o algo así, tú dices, para decir, llevo 12 años pero no es lo mismo hablar en una conferencia o hablar como ahora aquí, que tener que levantar a la gente en un tal. Yo lo hago con la música. Entonces, y cada uno tiene su forma, ¿no? Esto es algo que no te enseña nadie y a mí no me lo enseñó nadie. De hecho, yo empecé y la clave es que yo no, desde el principio tuve la suerte de crecer muy rápido, de hacerme un hueco entre los DJs de aquí que me veían como, y muchos me conocían porque soy amigo, porque siempre estaba, pero este que hace aquí, ¿no? Y poco a poco, como una broma, hasta que ya me consolidé y ya tienes el respeto, pero muy rápido, ¿no? Como igual que y al final, yo creo que sí que el conocimiento que tienes o tu forma de ser lo aplicas ahí, pero yo lo que digo es, si yo se lo tuviese que explicar a mi hijo, ¿no? Oye, ¿cómo haces tú para mantener a tu público tus trucos, ¿no? ¿Cómo lo haces? Porque hay algunos que empiezan con un estilo más lineal, otro, yo voy haciendo así, como una montaña rusa, así, para arriba, para abajo, para arriba, pero porque es mi forma y lo consigo, no siempre, ¿no? Hay noches malas, noches mejores, hay noches que tú sales y se lo dices de puta madre y la gente no le gustó, siempre hay opiniones para todos los gustos, pero el tema de mantener la energía, lo que habías hablado, para mí sí, tú lo ves, tú sabes lo que vas a hacer, porque piensas en cómo eh, hay una parte emocional que tiene que ver con la técnica, no tiene tanto que ver con el BPM, sino con la energía de los temas. Pero es verdad que eso es una parte que es algo que tú percibes, ¿no? No lo analizas. Seguramente habrá, de hecho, luego es verdad, hay un montón de herramientas tecnológicas que te pueden ayudar a hacer eso mejor. Y yo, evidentemente, como tengo esa inquietud tecnológica, por ejemplo, mis colegas DJ que me conocen ven la parte de hacker ahí, porque yo con Recordbox, con la herramienta, oye, ¿qué pasa aquí? Esto me falla. Y hasta que no sé por qué narices me falla, no estoy tranquilo. Entonces lo comparto con mis amigos y ahí dicen, joder, ¿cómo se nota? Ahí sí se nota que tú, porque ellos ponen, ¿sabes? Con que le funcione, ya van. Y si no le funciona mucho y le falla algo, o le falla el pendrive, o no le coge una playlist o lo que sea, a lo mejor, bueno, lo intentan arreglar y ya está. Como, ¿no? Pero tú estás dándole vueltas, ¿por qué pasó? No, las historias, no sé qué. Entonces, hay muchas herramientas que te ayudan a preparar eso mejor, pero hay una parte que es instintiva, ¿no? Entonces, Es está que todo conectado, quiero debe ser decir. jodido las dos cosas. Imagínate, estás en medio, puta, está fallando algo, pero no es un tema tuyo, digamos, de audio, es un tema, puta, no sé, la PC de este cabrón no está funcionando, no está transmitiendo el software, no sé. Y vos, no me jodas, yo no voy a estar en esa ahorita, digamos, ¿no? Que una parte tuya quiere hacerlo, pero otra parte tuya no la quiere. Me imagino que te debe pasar. Oye, disculpa que arremeta con esto.
te ha tocado, seguro que sí, yo sé que lo vas a contar, te ha tocado, mira, mencionaste que fuiste a Ecuador y que otros lugares más, te ha tocado que tenés una charla y vos has cruzado, puta madre, también quiero tocar en un lugar, así que voy a hacer toda la ingeniería y demás y toda la logística para que ese día que voy a ir a tocar, no sé, pues, voy a dar una charla en Quito, me voy a meter a un super fucking club en la noche donde voy a tocar con ciertos brothers, pero en tu cabeza está, hay una disyuntiva, hay una confusión donde no sabes qué es más importante, la charla o la tocada. ¿Te has sentido en ese momento? Sí, pero no tanto con eso, sino con quién soy yo, ¿no? Porque eso es una... Obviamente, obviamente. Yo sé que bien que juega la pregunta. Responderla como vos querrás, Sí, como sí, vos te sí, sientas sí, cómodo. sí, sí, porque es algo, pero sobre todo me pasa con la gente, porque al final, como eres un tío que estás puesto y tal, y la gente, y además es un tío abierto, mucha gente te escribe y te pregunta y te está, a ver, te digo, la gente que te conoce ya habla, pero hay gente que, pero ¿y tú? Pero yo otra, y no lo entiendo, pero ¿y cómo estás tocando los fines de semana? Y ya no haces, ya no te dedicas al otro, porque claro, como hay una parte muy visible de conferencias, de no sé qué, desde que no te vean un mes dando conferencias, digo, mira, a lo mejor es que las conferencias se agotaron ya y ya no, las empresas se cansaron y ahora la moda es la inteligencia artificial, entonces no llaman a speaker para esto, pero yo sigo trabajando en esto, pero hay un trabajo que no es visible, ¿no? Pero, ¿por qué te lo tengo que explicar a ti? Pero es verdad que a veces te genera ese conflicto del que tú estás hablando, que es más importante. Y hay veces que tú dices, a ver, pero si por la conferencia me pagan una pasta y voy aquí por y le estoy poniendo más energía a la pinchada, porque me apetece más, porque por, por, por lo que sea, ¿no? Pero porque a lo mejor tus recursos para conferencias están aquí y para esto no, porque no lo conoces. Pero, ojo, te voy a decir una cosa. Eso es súper difícil, o sea, conseguir que siendo un DJ, por muy bueno que seas y conocido en tu zona, salgas fuera de ahí y te lleven a tocar un club fuera de tu isla, ¿tal? Eso no es fácil, eso es casi, de hecho, en Ecuador yo no fui preparado a Ecuador para tocar, porque yo no llevé ni mis pendrive, pero cuando llegué allí, el dueño de dos clubes era amigo de los organizadores de Movistar. Y ellos se lo dijeron, no, tenemos un hacker que es DJ, no sé qué. Y entonces él, pues ¿por qué no vine a tocar a mi discoteca? Y así surgió. Y de hecho yo mandé al que me llevaba a la conferencia a comprarme dos pedras, porque es curioso, mira, una cosa interesante, es que yo, precisamente por saber todos los problemas que tiene la tecnología nuestra, aunque los pendrive también tienen problemas, y a veces voy con montones de respaldo, pero uso pendrive, no uso el PC. Uso el pendrive para exportar solo porque con el PC es más cómodo, pero sabes que te puede fallar por mil cosas más. Entonces prefiero. Yo mandé al tipo a comprar unos pendrive para exportar unas cuantas playlists rápido y tocar allí. Pero, por ejemplo, es verdad que lo voy a reconocer que como yo ya estoy metido en esto full y me apasiona, cuando me sale una conferencia en una ciudad fuera de, esto es un secreto, no me debería contar porque al final no siempre surge, ¿no? Fuera de mi isla, ya estoy buscando clubes para ir, pero los clubes no te responden a veces, porque tú escribes un club por Instagram, no te hacen ni caso, hay veces que sí, hay veces que no. O sea, ahora voy a ir a Las Vegas a una conferencia. ¿Tú te crees que yo no he pensado en tocar en Las Vegas? Pero obviamente no lo voy a conseguir porque tampoco le voy a dedicar más esfuerzo, porque ahí están los mejores DJs del mundo, los mejores clubes del mundo, además de un género concreto. Entonces, no creo ni que lo intente, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, no siempre consigues las cosas que quieres. De hecho, en ese mundo pasa mucho, hay mucha competencia, igual que desde los hackers, mucha rivalidad. Es muy solitario, porque es un trabajo de uno, hay pocas plazas, y hay que saber llevarlo también, ¿no? Pero bueno, esa crisis de identidad la tengo a veces, ¿eh? Sí. Excelente, no, pues un verdadero placer tenerte el día de hoy aquí en nuestro podcast, Deepak. Ahora sí que estamos muy contentos. Y bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo formaría hoy Deepak a un hacker desde cero? ¿Qué ruta de aprendizaje autodidacta sugerirías en el 2025? Pues mira, yo hay una cosa que sigo recomendando. Hay gente que dirá que no, otros que dirán que sí, está el eterno debate, vale, lo que tú quieras. Yo siempre voy a recomendar la base de una carrera, una ingeniería, porque te acredita por lo menos una capacidad de resolución. Aunque luego hay un montón de ingenieros que no sirven para nada, que tienen el título pero no sirven como técnicos, hay un montón de hackers autodidactas que saben mucho más, todo eso. Pero bueno, yo recomiendo las bases porque, sobre todo, mira, cuando yo estudiaba redes, sistemas operativos, compiladores y un montón de ensamblador. eh, en la carrera había cosas que te gustaban más y cosas que no. Pero luego cuando te pones
en temas de hacking, el modelo OSI, por ejemplo, que es una cosa teórica, es una de las cosas que más importa a la hora de hacer hacking y entender por qué no te pasan las cosas, ataques man in the middle, un montón de cosas. El modelo OSI es lo que te da la respuesta cuando analizas tráfico, porque ¿no? Tramas de paquete, todo eso servía para algo. Ensamblador. Entonces, claro, yo esa base la recomiendo. Y luego, ahora recomendaría CTF, plataformas tipo Hack the Box y tal. Ayudan muchísimo y hay un itinerario muy, o sea, hay un montón de paths para que, ¿no? Más que un máster sí que recomendaría tener una carrera y luego formarte en diferentes cosas, bueno, skill de programación, de redes, ¿no? Pero los CTF son hay una parte desordenada, pero el aprendizaje en nuestro mundo es desordenado, ¿verdad? Y sobre todo aprender la capacidad de aprender constantemente, que incluso a mí me cuesta porque en esta crisis de identidad que le comentaba Paul, ¿no? Me pasa que yo, es como mm, cada año, ¿no? Durante muchos años, aparte de dedicarte tú a tu trabajo y a aplicar como técnicas que todos conocemos, ¿no? Pues de pentesting, por ejemplo, para hackear cosas con técnicas conocidas, yo he seguido el camino de intentar inventar algo, investigar algo chulo, diferente, para luego contar en conferencias. Por eso he conseguido ese, ¿no? Pero no siempre he conseguido. Y cada año, a lo mejor durante de 2013 o 2014 hasta 2021, el año pasado hice otra cosa, luego tuve 2 años que no hice nada, y el año pasado hice otra cosa, ¿no? He sacado como 2 cosas mías así gordas, no gordas, pero que me permiten luego contar las conferencias cosas mías, ¿no? Y durante un tiempo he sentido, joder, ya no estoy sacando nada, porque también te digo que encima ya no es tan fácil sacar cosas como antes o aportar cosas nuevas. Luego tú te ves tocando y tú mismo te crees lo que dices, ¿será que ya no tengo la capacidad? ¿Será que ya me cuesta aprender? ¿Será que ya tal? No, entonces luego te pones y te pones con un reto y lo haces, ¿no? Entonces esa flexibilidad que tiene nuestro cerebro para aprender hay que mantenerla entrenada. Entonces los CTF y todas estas cosas. Cuando tú tienes la pasión al principio, tienes, ¿no? Esa es la ruta que yo seguiría. Luego hay un montón de plataformas, itinerarios, másteres. Por ejemplo, áreas de conocimiento, el exploiting. ¿Vale la pena que alguien se haga los tutoriales de Coreland en el año 2025? Pues sí, pues si puede, sí. Si no puede, no. Porque, ¿no? Durante no sé cuántos años ahora no sé, ¿eh? Creo que ya lo han quitado. No sé cómo está ahora porque en la certificación de los SSP estaba el buffer overflow, que era siempre igual, ¿no? Entonces, pero claro, tienes que hablar de 80 a 86 procesadores que ya no se usan, pero es la manera de aprender, porque no puedes aprender con lo que hay ahora, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta dónde te quieres meter? ¿Hace falta? Sí, no. Bueno, cuanto más, o sea, creo que las paths o el camino del old school, ¿no? De todo eso, siempre va a enriquecerte. Ataques en redes, todo eso. Hay millones de tutoriales, libros. Yo qué sé, fíjate, te voy a contar una cosa. Eh, yo creo que esto, no sé si os pasa a vosotros, voy a aprovechar para preguntar. ¿No te da la sensación de que en nuestro mundo se aprende siempre de manera desordenada? Porque sigues un camino, pero luego te vas por otra cosa, y luego por otra, y luego no sé qué, ¿no? Entonces siempre has tenido como el deseo de aprender de manera ordenada de algo. Yo nunca, ¿sabes? Así antes sí, pero seguir un tutorial de cero así, ¿no? Porque un día estás con una cosa, otro día estás con otra. Entonces, claro, eso creo que es algo que forma parte de nuestro mundo, ¿no? De aprender de diferentes cosas, cuanto más mejor y acabar de un sitio a otro. Eso creo que en la gente que se dedica a esto, creo que muchos tenemos eso. Pero, pero bueno, esas son no sé lo que opináis vosotros. ¿Tú qué sugerirías?
Sí, sin duda. Yo creo que sí se tiene que aprender de forma desordenada. Yo muchas veces he intentado leer, por ejemplo, un libro y pensar que solamente te vas a quedar con eso, pero ya estás luego preguntándole a la inteligencia artificial, luego ya te metes a un par de links o revistas o Science y te pierdes por ahí y andas investigando otra cosa. Creo que sí es complicado a veces los puntos de enfoque porque las técnicas son muy variadas. Ahora, mi pregunta tiene que ver precisamente también con la educación y la educación sobre todo en los jóvenes. A mí me preocupa mucho el hecho de que la mayoría se quieren ir por el lado ofensivo. Y la otra vez estaba haciendo una reflexión y bueno, yo alguna vez jugué fútbol y jugué también lo que viene siendo hockey y pues era defensa, ¿no? Y veía que la mayoría de mis amigos pues querían jugar de delanteros para meter el gol. Alguna vez también tuve la satisfacción de meter gol y creo que no es la misma forma de aplaudir el hecho de que defiendas que no anoten a tú meter el gol. O sea, a veces es bonito sentir que pues metes la pelota, todo el mundo te aplaude, a lo mejor el defensa puede sufrir más daños, tiene menos gratificación y se lleva buenos golpes finalmente. A veces eres la última línea de defensa para impedir que algo suceda, eh, pero no es lo mismo a veces abrazar el hecho de que un sistema informático no tenga intrusiones. Y esto está haciendo que los jovencitos hoy en día, pues con acceso a Shodan y acceso a un par de exploits, desde los 17 años a los 22, es el grueso a veces de los grupos que ya están haciendo cibercrimen. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos hacer que se incentive la ciberseguridad y que no existe esta necesidad de, no, pues mejor apago la luz de un país y ve cómo todos me veneran, No, a pero que a a lo ver, mejor defender, sí. a ver, bueno, Ujú. para empezar, por cierto, ¿de dónde eres tú? Yo mexicano, Mexicano. Es claro, estaba pensando, sí, de Guanajuato. Ujú. no, estaba hablando de fútbol. Ojo que yo antes era un fanático de fútbol, fanático, pero desde el año 2013, cuando me fue el CIBE, empecé a perderme partidos y me desconecté hasta el punto que se me fue no, era un fanático del Barça, pero ahora estoy otra vez porque llevo a mi hijo al estadio, pero solo sigo al Tenerife, ¿no? Aquí que está en segunda y está a punto de bajar a segunda. Veo algún partido y tal, pero no como antes. Pero este tipo, el capitán de era mexicano, el futbolista del Barça, ¿cómo se llamaba? El que era capitán de la selección mexicana y era defensa Rafa central, ¿cómo se llama? Márquez, Rafa Márquez. Márquez, Rafa Márquez. ¿Ves? ¿Ves? Es que es perfecto, porque digo, este es mexicano y era defensa. Y fue capitán del Barça y de la selección mexicana, ¿te acuerdas? Y aparte era un ídolo para las mujeres. No, eso tampoco lo entendí, pero, pero era un tipo guapo. Pero entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De que no, de que también los defensas se les reconoce su trabajo. Pero yo creo que esto es un tema de juventud. Es decir, lo que estás hablando es un tema de cabeza. No, no tiene tanto que ver con la defensa o el ataque, sino con el rollito de Lamer, la filosofía de creerse ser un hacker del reconocimiento del ego, más que la pasión de la que estamos hablando. Y luego, creo que sí que es verdad que cuanto más seguridad ofensiva hayas hecho, sí que puedes hacer un buen trabajo de defensa, porque hay mucha gente que tiene puestos. eh, claro, es que, a ver, ¿sabes qué pasa? También existen muchos trabajos. Mira, ayer me pasó a un amigo mío un reel de una chica que pues sería mexicana, colombiana, de cual, no sé, eh, terrorífico, que, no sé, alguna de estas influencers, una chica que decía que desaconsejando a la gente que se meta en ciberseguridad, tenía acento de Latinoamérica, ¿no? Como que se ponía a hacer vídeos y tal, pues la tipa, vete tú a saber, no sé, ni la investigué, lo vi 30 segundos y lo mandé al carajo, ¿no? Pero era gracioso porque la tipa hablaba de que la gente que se mete a, a trabajar en ciberseguridad y ven un hacker, espera un hacker con las letras verdes, lo que yo siempre digo en las charlas y tal, pero que luego es mucho más aburrido, que lo más parecido a eso es el pentest y que incluso los del pentest tiran herramientas automáticas y como mucho hacen un reporte. Y como si trabajas de analista de SOC, pues trabajas viendo logs
y es muy aburrido y tal. Y yo pensaba, claro, esta tía no tiene ni puta idea, porque hay una parte de lo que está diciendo es verdad. No, no es mentira, yo le digo a mi colega, coño, hay una parte de lo que está diciendo que es verdad. El trabajo de analista SEO nivel uno o el que está haciendo pliegos o gestionando proveedores, eso que si yo voy a trabajar en ciberseguridad y llegas allí y tienes que llamar al proveedor que hace pues es una mierda de curro, claro, pero como mucho, eso pasa, ¿no? Pero, y quien hace Pentest tiene herramientas, pero yo he investigado cosas, yo he descubierto cosas, yo he sentido esa satisfacción que siento, como decía, al mover al público, pero la he sentido cuando he tirado un exploit y he abierto una web shell en remoto. ¡Oh, tía! La polla, ¿sabes? Eso lo he sentido yo. No siempre, porque en el trabajo no siempre lo siento, ¿no? Lo he sentido. Pero esa parte es totalmente diferente que la de leer. Entonces, sí que creo que los skills ofensivos, de verdad, de llegar ahí, te nutren, son necesarios. Son los que distinguen lo siento. No sé si es porque me mola más, pero porque si solo te dedicas a la parte de defensa, pero nunca has explotado nada, saber cómo se explota de verdad, eres como un falso positivo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no tiene nada que ver. Creo que vas a ser mejor profesional. Entonces creo, y aparte lo que creo es que a los chavales esto eh, les pueden enfocar con todo el tema de Hack the Box, CTF y todo. Ahí tienen para el ego, para competir, para los premios, para ver quién la tiene más grande. Claro, y no hace falta. Pero ¿qué pasa? Que son más difíciles, porque son máquinas, o sea, son hechas por gente para nosotros. O sea, es más difícil que coger a Shodan, abrir, buscar una mierda de máquina abierta y entrar y decir, mira, mira, lo rompí. Claro, porque buscas la manera más fácil de romper algo, buscas una organización, la que sea. No te vas a poner no vas en función del nivel de dificultad. Si es una máquina abierta con un Tomcat viejo ahí, no sé qué, ya, pues le metes la shell ahí y ya está. O sea, o cualquier, o un file upload, y enseñas que hiciste algo. Cosas fáciles, porque buscas la cosa fácil, ¿no? Que haga mucho ruido, pero en realidad no la haga más compleja. Entonces, bueno, creo que se puede reenfocar a la gente ahí. Eso es lo que opino yo, no sé lo que opináis vosotros. Bueno, sí, yo pienso que en ese aspecto es como ir formando a las personas y hablábamos hace un momento al principio, ¿no? De cómo irnos acoplando a los medios tecnológicos y a los medios sociales actuales, ¿no? O sea, antes habían otras cosas y se aprendía de otra manera. La parte del hacking, como decíamos, era como un poquito más artesanal, por ponerle entre comillas. Tú Y te metías, hacías romántico. eso, armabas, desarmabas, te conectabas y no había cómo especializarse. Ahora hay estas herramientas, ahora hay estas cosas, pero siempre tratando de enfocarse a la parte actual, me imagino, y también a cómo enfocar, hablamos mucho de los jóvenes, ¿no? Cómo enfocar que los jóvenes lo vean desde una perspectiva un poquito más, más objetiva, ¿no? Se emociona uno cuando dice, voy a hacer un ataque, voy a irme a reteaming y voy a todo esto, o sea, yo voy a hackear el mundo, pero siempre hay una cosa que es muy interesante en esa parte, ir aprendiendo de poco a poco. Una cosa que yo siempre digo, bueno, tengo la oportunidad también de compartir en la parte de la docencia, en la parte de hacking. Entonces a mis estudiantes les digo, bueno, primerito ya estamos en la primera clase y borremos la imagen hollywoodesca de- que nos vende Hollywood, ¿no? Te conectas en un segundo y cambias los semáforos, apagas España, apagas Portugal y todo en 5 segundos, en 5 minutos. Sino que esto es un proceso y todo el mundo tiene que aprender que en la vida todo es un proceso en la parte de aprendizaje y que vas adquiriendo las habilidades de poco en poco, ¿no? Pero depende mucho la pasión y el tiempo que tú le dediques también a esas cosas, pienso yo en esa parte. Hay un problema, ¿sabes cuál? Hay una cosa de la que no hemos hablado y que creo que es importante, eh, que es lo desagradecida. Ya, hostia, voy a poner otro ejemplo de Ecuador, el año pasado, buenísimo. Estábamos en una comida, me llevó Movistar, esto a lo mejor lo es al evento, ¿no? Aquí no en Ecuador, y en Quito y en Guayaquil. Y entonces, en la comida, era un almuerzo de telefónica, o sea, con 5 clientes VIP, pues con
el CEO, tal, y yo, ¿no? Como la estrella ahí invitada, ahí, almuerzo El ahí en experto en y todos bravos. entonces estábamos, y claro, ¿qué pasa? Que yo soy como soy. Entonces, claro, acabo hablando de cosas diferentes con la gente, ¿no? Y a lo mejor salen temas así. Entonces, empezamos a hablar de, pues, de todo este tema, pues, el libro, Hackea tu mente, de la filosofía, así, y salió el tema. Y entonces, uno de los que estaba allí, que era CTO o CISO CEO de una compañía, dijo, empezó a, claro, nosotros estábamos de que había sido, de que durante la pandemia, porque el tema salió por la publicidad de Instagram y no sé qué, y no sé cuánto. Digo, no, crecer de manera orgánica, comprar seguidores. Entonces, no, es que yo me hice coach emocional. O sea, el tipo tenía una cuenta de coach, se hizo como coach de amor. Claro, entonces los demás nos reíamos ahí, y era una broma y tal. Y el tipo decía, no, es que claro, la tecnología es ingrata. Decía, es que la tecnología es una putada, es ingrata. Porque cuando pasan los años, te quedas obsoleto. Y yo decía, "Oh, este tipo, aparte del coach emocional, no me acuerdo su nombre, pero esta anécdota la contaba porque la frase es sencilla, la tecnología es ingrata, pero es verdad. Y esto no lo hablamos nunca, porque estamos hablando aquí de la... Es una putada, porque que yo haya aprendido un montón de cosas, ¿no? Y haya llegado a un nivel de detalle así, y reventado cosas, y descubierto vulnerabilidades nuevas y tal. Y si me desconecto un poco de la cosa, ya solo porque sienta que ya no sé nada, ¿no? O sea, no sé si os pasa, es como, si tienes que estar, porque es muy duro. Y solo con tener una carrera técnica, por ejemplo, en una empresa, developer, da igual, olvídate de developer, team lead, no sé qué tal, ya jefe de proyecto, vas a reunir con el cliente y tienes a los... Ya no, ya empiezas a ver ese rollo de que, uff, los pibes saben más que tú, porque tú ya lo ves, buscas el tutorial, pero ya no lo haces, porque vas a una reunión, ¿sabes? Y eso, o sea, cuando tú dices que es un proceso que es así, ¿sabes? Porque a lo mejor, depende de cómo seas tú, de hecho, hay muchos perfiles que están aquí en un puesto de management, no sé qué, y dicen, quiero ir otra vez al pad de developer, ¿sabes? Aunque gane menos pasta. Y tenga, ¿por qué? Porque si no, siento que estoy desconectado, ¿no? Esto no sé si os pasa, son una parte, y yo lo hago a veces, como trabajo por mi cuenta, pues me pongo a hacer cosas de desarrollo, tal, ¿sabes? Porque siento esa crisis de identidad, en mi caso es mayor, porque estoy haciendo otra cosa, estoy haciendo música, ¿no? Eso es como, uff, ¿no? Entonces, esa parte hay que saber manejarla. Hay una frustración muy grande, es una profesión muy desagradecida. Y la pasión no se puede mantener toda la vida, vamos a ser claros. O sea, porque hay épocas de la vida donde te va a interesar más una cosa que otra, te enamoras, te enfermas, yo qué sé, no sé, da igual, no es un ejemplo. Entonces, esa parte hay que tener en cuenta porque hay que trabajarse la cabeza mucho para esto. Porque la pasión que tienen los chavales de 18 a 22, a lo mejor cuando tengan 41 ni están trabajando en eso. Porque, ¿no? Entonces, no sé si esto os pasa, opináis lo mismo, sentís lo mismo, porque hay colegas que están metidos en eso y tienen, también depende de todas las inquietudes que tú tengas. Yo, por ejemplo, soy un tipo con inquietudes de áreas diferentes, entonces me cuesta, ¿sabes? Mantenerlo todo y lo quiero y tal, pero la tecnología, uff, va muy rápido, ¿eh? Entonces, y tienes que elegir esto, y a lo mejor eliges esto y mañana sale lo otro, y entonces, claro, y hay modas, entonces no sé. ¿Qué opináis vosotros de esto? Yo creo que sí, no, la verdad que comparto totalmente lo que decís, lo segundo, de la siguiente forma. Yo creo que tenés que enfocarte en algo, porque querer hacerlo todo, aprender todo, es imposible, que Sí, lo sabemos, lo entendemos, pero no lo aceptamos. Y exacto. la disciplina, disciplinarte en algo, es sencillo. Repetir, 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 hacerlo 70 veces, 7, y la única forma de aprender, bregar, pelale, errar, jodete, frustrate, porque es parte del proceso, hasta que lo hagas. Y ahí avanza. Ahora, querer estar al tanto de todo, puta, es jodido. Imagínate con los modelos de ella. Ahorita estaba leyendo, mientras conversábamos, del blog del Chema, que ya sacó el último modelo, el Llama 4, que lo hicieron recién, no es que el Open Llama, que ya viene reforzado para la seguridad de los frameworks y de los benchmarks, y sobre todo ya viene como con protección y demás. Entonces, imagínate, yo digo, mierda, termine esta charla y me voy a poner a leer esto, pero uno escoge su tiempo, ¿no? Y tener que tratar de ser, no, me acuerdo que en un podcast alguien dijo,
No quiero ser tan bueno en algo. Quiero ser relativamente bueno en muchas cosas. Y de esa forma puedo adaptarme a ciertas circunstancias, por ejemplo, como acaba de mencionar el modelo OSI, que es súper fucking básico en el hacking. Si no sabes redes, estás chao, ¿no? Vos Sí, tenés que sí. entender cómo se comunica. Yo cuando preguntan algo, redes, brother, redes, entienda cómo de aquí a acá. Sencillo. Lo demás ya viene por inercia. Además, eso no ha cambiado. Eso no, Ha eso, cambiado totalmente, totalmente, pero lo que te tiene que comunicar, porque vos puedes tener un armamento, pero si no sabes comunicarlo, no sabes meterlo, rutearlo, estás jodido, no, pero ¿no? más o menos, fíjate, seguimos funcionando. Está el IPv6 desde hace muchos años, pero seguimos en IPv4 haciendo, ¿sabes? O sea, eso es de las pocas cosas que más o menos, oye, lo que sabías se mantiene, de lo poco, casi lo único. Y el LS y los comandos de Linux, ya está. El resto. Correcto. Oye, para continuar, mira un reto, bro. Vamos a romper los esquemas aquí en los podcasts. ¿Te animás ahorita? Vos tenés que tenerlo, no me vas a decir no, no acepto un no, no que no te quiero condicionar, simplemente por la empatía de la comunidad y de todo. ¿Te animas ahorita a tocarte algo? Debes tener algo cerca tuyo para mezclar dos o tres cosas y que lo escuchemos de fondo de pronto y nos Oh, pero conectemos está en a otro esa. cuarto. Yo podría, pero ¿cómo llevo el ordenador para allá? Pero no tenés algo, aunque sea de tu celular, de tu móvil. Mira, por ejemplo, me puedes decir, mira, me puedes comunicar, mira, No, esta canción. lo que te puedo enseñar es esto, mira, porque esta es la nueva, esta es otra de mis nuevas inquietudes, que es la de Ya, pero hacer. tiraste algo en el teclado. Ahorita, tec, 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 alguna cosa y a ver, conectando, danos una frecuencia ahorita. No, te Vamos a ver. puedo poner, ¿sabes lo que te puedo hacer? Mira, lo que voy a enseñaros es algo inédito, pero no es tocar, es hacer. Y esto estoy aprendiendo ahora, porque esta es Dale, la otra dale. parte. Os comparto la pantalla. Ah, pero no va a sonar. El audio está desactivado, espérate. Claro, porque estamos hablando. No puedo. Os tendría que tocar en la mesa de mezcla, Pero sos pero. un hacker, tenés que solucionarlo, bro. Vamos, búsquele la solución. Es un Bueno, te reto, enseño, bro. pero estoy con. Te puedo poner ahí en. Hay limitaciones, ¿no? Pero cuando nosotros trabajamos bajo estrés con limitaciones. Mira, esto Venga, lo vamos vas a a hacer romper. una cosa. Vamos a hacer una cosa. Pero no está preparado el entorno, ¿eh? No No está importa, no preparado. importa, no Vamos a importa. hacer una cosa. Vamos a llevar el ordenador a donde tengo la mesa de mezcla y os Dale, toco, dale, dale. os Buenísimo. hago una Ah, mezclilla, madre, ¿vale? madre. Buenísimo, bro. Venga, vamos a hacerlo. Esto tiene batería. No sé Claro, si. viste, te Vamos a ver. transportás con la laptop. Esto va a estar, mira, buenísimo. Para que te entre en contacto la gente, aquí nuestro brother. Pero Ya, espérate que gracias. tenemos que. Hace una canción. Espérate, tengo que desconectar 500 discos duros. Claro. Tiene que Podemos desconectar entrar, todo el no pasa router nada. ahí. No, tengo que desconectar discos duros porque tengo un Mac nuevo. Me compré de 14 pulgadas. No, de 13 pulgadas. Eh, ¿Sabes? El nuevo de este año, 2000. Y llevaba desde el 2017, que no había cambiado. Y lo compré. Es pequeñito, está guapo. Pero claro, por la limitación tengo siempre conectados dos discos duros y el HDMI. A ver, lo quito ahora. Vamos a ver si con esto podemos grabar. Os voy a quitar la Buenísimo. cámara hasta que llegue al espacio. Excelente. Tranquilo, tranquilo, estamos en proceso. Nos estamos desplazando. Vamos a Ahorita llevar la estamos cámara. con vos. Vamos a ver si Estamos tengo pantalla. en ese momento. Estamos. Estamos desplazándonos otra vez de tu casa. Aquí estamos, sí. No sé si llega a la. Yo creo que sí llega. Pero a ver. ¡Qué Mira, buena onda, ¿no? ¿Y tú? ¿Ah? Esto no espérate. se ve en otro, hermano, ¿ah? Eso no se ve todos los días. Y aquí lo con ese, con ese carisma que tiene. Por Vamos eso a que es un intentarlo, vamos a tipo, intentar. hombre. No sé qué plano se está viendo ahí. Si se me ve ahí. Sí Se se ve te ve tranquilo, ¿no? tranquilo. Todo bien, ¿Cansa? todo bien. Si algo sale O mal, se sea, edita, no te de, preocupes. de hacker a DJ en menos de 5 minutos. Menos mal que no me pidió que hiciera un explore como el de Mr. Robot, que lo hacemos. No, Ya la próxima Vamos regresas y el hacemos un documental, exploit. ya está el vamos a audífono, ver ya, si se ve ya la tenemos. cámara. Vamos, Héctor. Tú tenés que continuar, dale, tenemos que estar en la onda, puta, yo no tengo audífono acá, pero ya tengo la gorra, la vuelta. A ver, Estamos onda DJ. vamos a ver si aquí veis la mesa de mezcla. Ahí se Sí, se ve. ve perfecto. Ahí se ve, Muy ¿no? bien. Sí. El tablero de planchar, ¿no? A ver. Ah, buenísimo eso. Vamos a ver. Esto no estaba preparado, ¿eh? No importa, lo mejor es Improvisado todo aquí, improvisado, y eso está Voy a ver si encuentro mi pendrive. genial, Tengo la genial. cartera. En la cartera, lo tengo los míos, pero en la cartera siempre tengo uno. Aquí está. Los pendrives comprados en Guayaquil, Ecuador.
Pero Guayaquil, Ecuador, están ahí, ¿eh? Está esa mierda, pues. Sandy, es Sandy. A ver, vamos a ver si se ve. Ahí en Guayaquil venden música en USBs en los semáforos. Vamos a poner Bueno, a un Trueno que día haga yo su tema. voy a Sí. Ya te venden las mezclas ahí en el semáforo. Todo se vende ya. Qué Vamos buena. a ver si hay aquí alguna. Que no- hay que buscar para ver qué podemos hacer rápido, que sea rápido, porque La que claro, vos querrás, la que te entra ahorita, la que está ahí, tiene que estar ahí porque voy a hacer una mezcla buena rápida. A ver, es que tengo 500 canciones. Transcript. Chacho, no la encuentro ahora. Estoy en el directo siempre. dale, tomate tu tiempo, tranquilo, bro, no pasa nada. Ah, aquí está. ¿Lo conocéis, no? El trueno. Sí, sí. Bien, muy bien. Ya con esto está bueno, ya, ¿no? Digo, bro, Perfecto, perfecto, genial. mierda, tú, buenito, hermano. Bravo, bravo. Bueno, muy bien. Ahí tenemos un crack, mi hermano. ¿Qué tal un crack? Mira, no ves que lo, Bueno, puta, qué esta buena mezcla, pieza, qué esta buena. mezcla la he hecho muchas veces, esta sí. Excelente, excelente, mi hermano. Muchísimas gracias, la verdad, soy Wow, wow. Estamos aquí. Esto no estaba ni preparado. Eso se tiene que poner. A ver, la conexión no se ha ido, ¿no? todo perfecto, No, excelente. todo bien, todo perfecto, no se ha perdido Vale, conexión. volver a poner el cargador aquí. Y pues nada, chicos, aquí estamos. Excelente, excelente. Nada más que decir, mi hermano, yo por mi parte, mestre. ¿Cuándo venís aquí a Tenerife? Mira, ¿Otro? mira que he estado por allá, brother. Y ¿Tenerife? no, en Tenerife no, he estado en España, he estado estuve, bueno, ¿Tú de dónde eres? ¿Tú la- dónde estás? yo estoy en Bolivia, ahora yo estoy en Bolivia, pero Ah, pues bien, estuve en unos eventos, estoy en Bolivia, Sudamérica, Ecuador, estamos en Sudamérica, el corazón de Sudamérica, pero sí, a muy pronto, México, Ecuador, pero en Bolivia no. ahí está, hay que armar algo, brother, Búscame una algo lo discoteca vamos a grande inventar. allí. Y yo te garantizo en un buen lugar que aquí le decimos boliche para que mezclemos a toda mierda y las dos cosas las vamos a hacer. Con una conferencia y al mismo tiempo con una tocada. Sí o sí, por ley, por ley. Me Tiene mi llamaron palabra. aquí Es tocada en Santa Cruz es verdad. Cierra. Santa Cruz de la Sierra. Sí, bro, la Big City. Ahí, ahora van a organizar, bueno, la comunidad aquí en España, que los conocéis seguro, van a organizar un evento grande en mayo, en cosas de hackers se llama, ¿no?
bueno, no sé, el amigo, ¿cómo se llama? No me sale el Sí, lo nombre. conocí, bro, es cosa de hacker. Y van a organizar un evento grande de 22 a 25 de mayo. Me dijeron para ir a una conferencia para que tocara, que pinchara en el evento. Pero no puedo porque tengo ya dos eventos aquí y no me cuadra para ir a Almería. Y va a estar toda la comunidad, todos los amigos del Chema, toda la gente. Y Claro, hace claro. tiempo que no los veo. Iba a ir para allá, pero no pude ir. Así que nada, ya en otra ya. Pero no va a faltar otra, con seguridad que sí lo vamos a hacer, con seguridad que sí queda pendiente. Y por lo que acabas de hacer, brother, mira, ya de ya nomás va un barril de cerveza, viejo, en agradecimiento y gratitud. Eso está Va por bien. mí, viejo. Me anoto, Qué me bueno. anoto. A mí Pues me ha hecho sin duda, gracia. Deepak, Dime. la verdad ha sido un honor. Qué bueno que hiciste eso. Eso demuestra y refuerza mucho el espíritu hacker de no nos rajamos. También cuántas veces no nos han dicho en una conferencia el decir, no, pues ábrete una terminal. ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo hackean? ¿Y realmente cuáles herramientas son? Y te abres Ah, una virtual o te abres algo y se muestra a las personas realmente cómo son las cosas. Creo que esa flexibilidad, el arte de actuar, sobre todo la creatividad, pues nos hacen hackers y nos hacen que también tengamos una cultura. Algo que me gustó mucho de cuando vi la sinopsis de tu libro de Hackea tu mente es precisamente eso, cómo llevar la filosofía hacker a otras áreas de tu vida para fortalecerla y que te haga sentido. es que de hecho en nuestro sector, ¿no? Hay como mucha. Claro, a la gente que le mola o los que triunfan, ¿verdad? Es fácil porque como hay un montón de gente que va a los sitios a contar una película, pero no tiene los skills porque es comercial de no sé qué o tal, y ese es el miedo que tú tienes, ¿no? De dentro de. Hoy ya, si no dejo esto, ya no puedo, a lo mejor ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes porque no tengo la capacidad, entonces voy a acabar siendo el tipo que cuenta la película, pero no sé hacer nada, ¿no? De lo que sea, ¿no? Y claro, la gente quiere ver, porque son cosas de visuales, ¿no? O sea, entonces la gente quiere saber de verdad. Y fíjate, un problema que enfrento yo mucho es curioso, porque cuanto más conocido eres, ¿no? Todo el mundo te escribe cuando le pasa algo, todos los putos días de tu vida, te escriben cinco o seis amigos, conocidos de amigos, amigas de no sé quién, amigas del otro, que les acaba la cuenta, que no sé qué, que quieren recuperar la cuenta de Instagram, que por favor, tal. Y además me pasa, gente de los mundos, por ejemplo, imagínate, que el dueño de una discoteca donde yo quiero tocar, que es el que da la fecha, que eso son, o sea, me escribe porque les haga la cuenta, no, ya no sé qué, ¿sabes? ¿Y yo qué quieres que te haga? Y pretenden que sepas todo, que quieras arreglar todo, y si no lo eres capaz, pues, oye, qué hacker de mierda eres, digo, pues, no sé si os pasa a vosotros, pero la mente pretende que sepamos hacer todo, que sepamos de todo, que sepamos explicar todo, porque si me sabes en la tele, pues, oye, ¿y cuánta gente me escribió ayer? Y fue porque me vieron de la tele nacional. ¿Y qué fue? Al final fue un ciberataque. Digo, yo qué sé. ¿Tú te crees que si yo lo supiese estaría aquí? O sea, no, a lo mejor sí estaría aquí, ¿no? Porque hay otras cosas que sí sé, pero es muy difícil, ¿no? Entonces, a poco que alguien tenga ese talante de intentar, uno siempre lo va a tener, pero hay veces que lo va a. Esto, claro, va en la personalidad, ¿no? Hay otros que te dicen, no, porque no puedo, no pasa. Pero es verdad que yo siempre que me lo digas lo intentaré, ¿no? Y si me dices que tiro un exploit, a lo mejor pues, algo intentaría, ¿no? Porque al final la acción y la demostración es lo que le gusta a la gente, ¿no? Y eso es algo que siempre nos va. Bueno, vamos a tener, los que estemos metidos en el rollo de lo que podamos, pues podemos tener la suerte de diferenciarnos de los que no, ¿no? Pero lo que te decía antes, quédate con la frase de que la tecnología es ingrata, porque va a haber Mira, tengo un amigo eh, que estuvo conmigo en Incibe, es un hacker, mi amigo Antonio López, lo voy a nombrar. Ahora. Entramos juntos en Incibe, él es de Madrid, y estamos siempre con la parte técnica y no sé qué. Y nos vimos en Madrid hace, bueno, hará 6 o 7 meses, pero hacía mucho tiempo que no nos veíamos, porque se fue, él trabajó, y ahora él trabaja en una empresa de arquitecto de seguridad, ¿no? Y hablamos de todo esto, tuvimos 1 hora y media hablando, o dos, de que ya no es tan fácil descubrir cosas, de que la tecnología por defecto, by design, es segura, de qué tal, y de que y que él antes por las noches se ponía, ¿no? Y tal, y que hay una parte nuestra que es el ego también, de no aceptar que ya no podemos saberlo todo, lo que estaba diciendo Pau antes, y es una faena, porque cuesta, ¿no? Porque sientes que tu valor se va a ir
como técnico, y entonces hay gente que dice, no, pero la experiencia, ¿no? ¿no? Porque por eso valemos en las empresas, y gracias a Dios, menos mal, pero tú en el fondo sientes que eso no vale, que si tú no estás, lo que es una faena, ¿no? Y que la gente más joven, con más tiempo, con más ganas, con más tal, pues si lo hace bien va a tener capacidad, ¿no? La capacidad. Entonces, bueno, es una lucha, ¿no? Lo de la evolución de la tecnología y nuestra capacidad para aprender. Pero yo siempre pienso que mientras tú estés funcionando, aprendiendo algo nuevo, la cosa está bien, ¿no? A lo mejor es aprender a hacer música, un lenguaje nuevo de programación, pero tiene que ser algo que estimule, ¿no? Ahí estará bien la cosa. Pero bueno, ya iremos viendo cómo envejecemos todos con esto. Pues muchas gracias, Deepak. Sin duda, pues hacker, DJ y sobre todo una persona que pues sigue sus instintos, su creatividad y que nos estás dando muy buenos consejos para el crecimiento personal y todos aquellos que quieran pues seguir su carrera como hackers o expertos en ciberseguridad, que no duden que se pueden mezclar con otras pasiones y hobbies y de igual manera sacarlas a flote. Muchas gracias a todos, Deepak. Y pues Nada, bueno, esto fue La Jaula del Noob. Gracias. muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Gracias, gracias a todos.